El relicario del muerto, basado en una experiencia de Eduardo Liñán. Nunca pensé que una decisión tan sencilla como mudarme con mis mejores amigas a un nuevo departamento pudiera desencadenar una pesadilla. La señora Álvarez era una mujer mayor de mirada triste. Era conocida de Ruth, mi mejor amiga de la infancia. Nos había alquilado su antiguo hogar a un precio inmejorable. Nos contó que su esposo e hijo habían fallecido en un accidente en ese mismo lugar, y por eso quería deshacerse de la casa, pero necesitaba el dinero de la renta para poder sobrevivir. Nos aseguró que había remodelado todo para que pudiéramos sentirnos cómodas, pero no nos mencionó ciertas cosas y secretos que descubrimos con el tiempo. Recuerdo cuando entré por primera vez en ese lugar, los escalofríos que me recorrieron al ver la fotografía familiar que aún colgaba en la sala, donde sus seres queridos sonreían con una inocencia que contrastaba con la historia que había contado sobre la muerte de sus familiares. Fue durante una tarde nublada y fría cuando doña Ana decidió salir de su casa para comprar algo de comida. Su esposo don Francisco y su hijo Roberto habían decidido quedarse en casa, disfrutando de una tarde tranquila frente a la televisión. Era una rutina familiar habitual, una rutina que jamás pensó que se rompería de manera tan abrupta y horrible. Con una sensación de inquietud inexplicable, la señora caminó hasta la tienda del barrio, compró algunos víveres y volvió a la casa. Al abrir la puerta, un mal presentimiento la recorrió. La casa, que siempre había sido un refugio de paz, ahora parecía envuelta en un ambiente silencioso. La televisión estaba encendida en la casa, muy silenciosa. Algo estaba terriblemente mal. Dejó los bolsos en la cocina y llamó a su esposo y a su hijo, pero no obtuvo respuesta. Subió las escaleras con el corazón latiéndole en la garganta, dirigiéndose primero a la habitación matrimonial. Al abrir la puerta, un grito ahogado escapó de sus labios. Don Francisco estaba colgado de una viga saliente del techo. Su cuerpo se balanceaba lentamente en un macabro vaivén. Doña Ana retrocedió tropezando con sus propios pies y corrió hacia el baño, donde una sensación de pánico la invadió todavía más. Ahí encontró a su hijo y estaba sumergido en una tina llena de agua teñida de rojo. Sus muñecas habían sido abiertas y se había formado un charco espeso y oscuro. El joven yacía pálido, con ojos sin vida, y parecía observarla con una mirada acusadora y vacía. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de doña Ana, incapaz de comprender por qué su amado esposo y su querido hijo habían decidido hacer esto. Nunca imaginó que algo así pudiera pasarles, y en medio de la tragedia solamente podía llorar y gritar su dolor. Se sintió atrapada en una pesadilla de la cual no podía despertar. Con el tiempo pudo volver a la casa y todo estaba como ese fatídico día. Incluso la sangre de su hijo todavía estaba pegada en el piso. Decidió entonces limpiar y acondicionar la casa para darle un aspecto distinto. Así fue como llegamos después. A pesar de los antecedentes, no nos asustamos, por el contrario. Nos parecía muy interesante habitar una casa, una donde había ocurrido una tragedia de tal magnitud. Era algo morboso, pero a la vez atrayente en cierto sentido. Al mudarnos todo fue perfecto. Decoramos el departamento a nuestro gusto, organizamos fiestas y llenamos cada rincón de risas y música. Pero las noches empezaron a cambiar todo. Al principio eran pequeños ruidos, un crujido en el suelo, murmullos en la oscuridad, una sombra que se deslizaba por la esquina del ojo, y cosas sin sentido que corrían de pronto. Pensábamos que era nuestra imaginación jugando malas pasadas, el cansancio acumulado y quizás el viento que se colaba por alguna ventana mal cerrada. Sin embargo, los sucesos se intensificaron. Los objetos se movían solos, libros que caían de las estanterías, puertas que se cerraban de golpe en medio de la noche. Empezamos a escuchar voces que decían nuestros nombres, como si alguien nos estuviera observando desde algún lugar, y la sensación de ser vigiladas era constante. A veces, cuando despertábamos, nos encontrábamos con marcas rojas en los brazos, como si alguien nos hubiera tocado mientras dormíamos. La peor noche fue cuando una de mis amigas se despertó gritando, afirmando haber visto una figura oscura al pie de su cama, con una silueta que se desvaneció en la oscuridad antes de que pudiera reaccionar.
A partir de ese momento el miedo nos invadió. Ya no podíamos dormir tranquilas y la casa de antes que nos había parecido tan acogedora, ahora se había convertido en una pesadilla. Debíamos huir de ahí, pero antes de poder hacerlo descubrimos un secreto aterrador. Cuando decidimos revisar la casa, las cosas ya estaban muy mal. Lo que parecía ser emocionante y misterioso en un principio se había transformado en una pesadilla viviente. Todo se sentía asfixiante. La historia de Doña Ana y su familia nos habían dejado intranquilas, y cada rincón pareció ocultar un secreto que no queríamos saber, pero la curiosidad nos impulsaba a saber la verdad detrás de todos estos eventos. Fue Gabriela, otra amiga, la que descubrió parte del misterio. Cuando al golpear la pared del pasillo por accidente notó un sonido hueco y un pedazo de yeso cayó en el suelo. Hay algo detrás, murmuró y su voz temblaba ligeramente. Nos acercamos a mirar con más curiosidad que miedo y comenzamos a quitar la tabla roca y parte de los tablones de madera. Detrás de la falsa pared encontramos una puerta pequeña casi oculta a simple vista. Con cautela la empujamos y entramos en una pequeña habitación. Lo que vimos nos dejó atónitas. El cuarto estaba en perfecto orden, limpio, sin una pizca de polvo. Todo parecía indicar que alguien lo había estado habitando recientemente. Nos acercamos lentamente observando cada detalle. En una de las paredes colgaba una cuerda y al verla supimos de inmediato que ese era el cuarto donde el esposo de la anciana había sido encontrado. Había un retrato en la pared, una imagen sombría de la pareja en tiempos más felices. Una cómoda llamaba la atención. Encima de ella encontramos un cráneo viejo, desgastado, con varias veladoras encendidas a su alrededor. Era un macabro altar y el horror de la situación nos golpeó con toda la fuerza. No puede ser, susurré mientras mis ojos se dirigían a una caja de cartón al lado de la cómoda. María la abrió y dentro encontramos restos humanos. Supimos por las cartas, las fotos y las inscripciones que acompañaban los huesos que eran los restos de su hijo. Aún estábamos procesando el horror de nuestro hallazgo cuando sentimos una presencia detrás de nosotras. Giramos rápidamente y ahí estaba una sombra extraña que parecía moverse por la habitación. Su forma era indefinida, pero su presencia era palpable, y la sensación de peligro era innegable. Sin pensarlo dos veces salimos huyendo de la habitación. Mientras corríamos podía sentir la sombra siguiéndonos. Una entidad de muerte parecía haberse despertado con nuestra intrusión. Corrimos sin mirar atrás, impulsados por un miedo primitivo. Las sombras parecían alargarse y cerrarse a nuestro alrededor mientras nos precipitábamos por los pasillos de la casa. Cada rincón parecía moverse con vida propia, cerrándose las paredes a nuestro paso y la presencia oscura que habíamos despertado no nos daba tregua. Cuando llegamos a la puerta principal y salimos a la calle, lo hicimos jadeando y con el sudor corriendo en nuestras frentes. Sin pensarlo dos veces nos fuimos a la casa de nuestra amiga Clara, que estaba a unas pocas calles de distancia. Ahí nos refugiamos cerrando todas las puertas y ventanas, como si eso pudiera mantener a raya el horror que nos estaba persiguiendo. Le contamos la situación a nuestra amiga y alarmada por nuestro estado nos ofreció un té caliente para calmarnos, pero ninguna de nosotras podía dejar de temblar. Tratamos de explicar lo que habíamos visto, pero las palabras parecían insuficientes para describir el horror que habíamos presenciado. La sombra, la habitación secreta, los restos, todo era demasiado irreal. A pesar de nuestro refugio, las manifestaciones no pararon. Las luces parpadeaban sin razón y extraños ruidos recorrían la casa. Esa noche, mientras intentábamos dormir en la sala, sentí una brisa helada, y al abrir los ojos vi una figura oscura parada en la esquina observándonos. Grité y la figura desapareció, pero el terror no nos abandonó. María, la más valiente de nosotras, decidió que debíamos devolver las llaves de la casa. Quizás eso calme los espíritus. Quizás nuestra intrusión alteró el descanso y su paz. Al pertenecerles la casa despertamos su ira. Si entregamos las llaves y nos vamos de ahí nos dejarán en paz, dijo con una voz temblorosa pero decidida.
Nos miró con determinación, aunque en sus ojos se veía el miedo. A la mañana siguiente la acompañé a la casa de la anciana y el ambiente lo sentía muy tenso. El nerviosismo me estaba consumiendo. Al llegar llamamos a la puerta, pero no tuvimos respuesta. En eso, las sucias cortinas del interior de la casa se abrieron para mostrar el rostro arrugado de la mujer que nos miraba con extrañeza. ¿Por qué se van?, preguntó notando nuestro estado alterado. Le explicamos con detalle lo que habíamos visto y experimentado en su hogar. Al escuchar nuestra historia, su expresión se endureció y nos hizo una pregunta crucial. ¿Tomaron algo del cuarto? ¿Alguien entró ahí y desacomodó algo? María, con la cabeza agacha y la voz temblorosa, confesó: Sí, yo tomé una foto antigua que adornaba el cuarto. La quise llevar como recuerdo. Fui yo quien descubrió la habitación oculta y entré sin que las demás se dieran cuenta. No les dije nada y todo comenzó con esa intromisión. Lo siento mucho. La anciana suspiró profundamente y nos pidió que la acompañáramos de vuelta a la casa para dejar la foto. Y aunque el miedo seguía latente, accedimos. Una vez dentro, María devolvió la foto a su lugar original. La anciana, con voz suave pero firme, nos contó la historia. Después de perder a su esposo e hijo, no podía soportar la idea de estar separada de ellos para siempre. Decidí exhumar los cuerpos del panteón y conservar sus huesos aquí en la casa. Hay una entrada secreta por un lado de la casa por donde muchas veces visitaba ese cuarto sin que nadie lo supiera. Las cosas se volvieron todavía más extrañas cuando la anciana comenzó a hablar con los espíritus. Era como si estuvieran presentes. María, Gabriela y yo sentimos una presencia notable en la habitación, una energía pesada y antigua que nos envolvía. Aquella presencia estaba ahí y la pudimos sentir y ver por breves momentos. Incluso notamos un leve movimiento del cráneo. Fue algo horrible y macabro. Soportamos la situación con valentía, aunque cada segundo se sentía eterno. Luego la anciana nos miró y nos dijo: Si no vuelven a tomar nada de aquí, no les pasará nada. Nos despedimos apresuradamente y salimos de la casa sofocadas y con lágrimas en los ojos. Todo era demasiado para nuestros sentidos. Nos despedimos apresuradamente de doña Ana y con un suspiro de alivio nos retiramos sin decir nada más. La mujer quería que nos quedáramos en la casa mientras acababa el contrato, pero no quisimos porque estábamos muy espantados para continuar ahí. Doña Ana solo dijo que clausuraría bien el lugar para que nadie lo descubriera. Aún así, seguiría rentando la casa. Aquella noche caía rápidamente y la oscuridad parecía más incómoda de lo habitual. Mientras caminábamos de regreso a la casa de Clara, el peso de lo que habíamos vivido nos acompañaba. Aunque eso sí, la sensación de peligro inmediato comenzaba a desvanecerse. Finalmente llegamos con nuestra amiga, donde nos detuvimos para recuperar el aliento. Clara, que había escuchado toda la historia en silencio, nos miró con seriedad. ¿Creen que todo ha terminado?, preguntó. La anciana dijo que si no volvíamos a tomar nada, no nos pasaría nada. Pero decidimos no volver ahí. Nos iremos a otro lado sin fantasmas o huesos. Respondí tratando de sonar convencida, pero en el fondo una parte de mí seguía temiendo lo peor. Las manifestaciones extrañas pararon esa noche y las luces dejaron de parpadear y todo volvió a un estado de calma inquietante. Decidimos quedarnos juntas por si acaso, pero poco a poco el cansancio nos venció. Nos fuimos quedando dormidas abrazadas con una tranquilidad que no sentíamos desde hace mucho. Esa misma noche soñé con esas personas, con el anciano y su hijo. Tenía miradas impacientes, pero a pesar de ello visualicé cómo levantaban las manos en señal de agradecimiento. Eso fue todo. Sentí que me daban las gracias por regresar lo que les pertenecía. A la mañana siguiente, la luz del sol nos trajo de nuevo un sentido de esperanza. Nos preparamos para salir deseando dejar todo ese horror atrás. Mientras nos despedíamos de Clara, en la puerta una sensación de alivio y renovación nos envolvió. ¿Estarán bien?, preguntó nuestra amiga con su voz suave pero preocupada. Sí, creo que sí, respondió María con una sonrisa débil. Nos miramos y asentimos sabiendo que nuestra amistad había salido fortalecida con esta experiencia aterradora.
Nos alejamos de la casa y sin mirar atrás dejamos el barrio que había sido testigo de nuestro miedo y coraje. El sol brillaba más intensamente como si estuviera limpiando las sombras que nos habían perseguido, aunque las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Sabíamos que habíamos aprendido una lección valiosa sobre el respeto por los muertos, así como los secretos que guardan algunos lugares. A partir de ese día nuestras vidas siguieron adelante, más fuertes y unidas. Nunca volvimos a hablar de aquella experiencia con nadie más, pero entre nosotras sabíamos que habíamos compartido un vínculo único y aterrador. Y mientras nos alejábamos de aquel oscuro capítulo de nuestras vidas, nos prometimos no volver a tocar lo que debía permanecer en paz.